me estén dando mucho. Y pues preguntarles, ¿tienen alguna duda, alguna cuestión con las que se hayan quedado antes de salir de vacaciones? Que quieran comentarlo o quieran preguntar, ¿no? Si no, ahorita ya para ir abriendo las diapositivas de la actividad del día de hoy. Ujú. Muy bien. Si no hay nada de dudas, ni comentarios, ni participación, vamos a empezar con la actividad del día de hoy. Vamos a jugar algo llamado como Jeopardy, que es un juego de preguntas. No sé si lo llegaron a ver o lo conozcan. Básicamente vamos a tener varias categorías que son temas que hemos visto, de zonas de conocimiento, cerebro, Alzheimer, pruebas y neuroplasticidad. Esas van a ser las 5 columnas, las cuales van a empezar con preguntas de más fácil a más difícil. Las más difíciles van a tener 5 puntos, las más fáciles van a ser de 1 punto, ¿sí? Entonces ahorita vamos a ir uno por uno y van a decirme qué pregunta, con qué dificultad quieren y van a tratar de contestarla. ¿Sí? Y no se preocupen, no se trata de una competencia o quién está bien o quién está mal, sino de que todos repasemos, ¿sí? Y si alguien no sabe, pues a lo mejor puede levantar la mano a alguien más y contestar por ellos o ayudarlos y y si no, pues yo les doy la respuesta, ¿no? Pero el chiste es hacer un repaso de todo lo que hemos visto hasta ahorita. Bien, les voy a compartir la pantalla. ¿Sí me escuchan? Bien. Sí. Muy bien. Ok, entonces así vamos a empezar. Como les dije, son 5 columnas de diferentes temas. Cada punto representa la dificultad de la pregunta, es decir, el 1 es la más fácil, la 5 es la más difícil y pues están las preguntas de en medio, ¿no? Que varían de dificultad. Y las preguntas van a ser sobre este tema, ¿no? Entonces, ustedes me van a decir la categoría, es decir, Alzheimer, pruebas, neuroplasticidad o zonas de conocimiento, y luego me van a decir de 3 puntos, de 4 puntos o de 5 puntos. ¿Sí? Y vamos a ver qué pregunta nos hace. Entonces, vamos a comenzar. Voy a nombrar el nombre tal cual me aparece en Zoom, en su cuadrito de Zoom, para que si pueden cambiarlo, cambiarlo. Si no, nada más estén atentos a cómo se llaman en esta plataforma, ¿verdad? Bueno, la primera que me sale a mí es Santa González. Digamos Santa González. ¿Cuál va a ser su categoría y su pregunta? Buenos días. Buenos días. Sí. Categoría 2. ¿El cerebro? El cerebro, sí. ¿Y qué pregunta quiere? El cerebro. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5. ¿Cuál de estas quiere? A ver, ¿cuál es la 2? La 2 le va a tocar contestarla. No se puede contigo. ¿Qué zona, cómo se llama esta zona del cerebro, Santa? ¿Cómo se llama este lóbulo? Perdón. Ya le di una pista. El lóbulo. Ay, no me acuerdo. Pueden usar sus notas, ¿eh? Pueden sacar su libro de trabajo, su tarea, cualquier cosa que les ayude a responder. O sea, sáquenlo. ¿Quiere que alguien le ayude, Santa? No se preocupe. Es el lóbulo temporal. Ah, muy bien. Y me parece que Alfredo, así es. Es el lóbulo temporal. ¿Sí? Bueno, sí, conforme. Muy bien.
Y Santa recuerda apuntarlo. Recuerden que esto es un repaso. No se sientan mal si no saben, si no se acuerdan. El chiste es repasar, solamente eso. Ahora, quien me sale es Lilia Patricia. Yo, Dígame. híjole, pues lo más reciente, neuroplasticidad. A ver si lo recuerdo. ¿De 1 punto o de 5 puntos? ¿Cuál va a No, ser? de un punto. 1 punto, ok. Las dos formas en que las señales son transmitidas en el cerebro. ¿Cómo se transmiten las señales en el cerebro? Hay 2 formas. A ver, espérenme. Ay, Dios. Hay 2 formas. Chale. Dices que era el más cercano. Es del último tema. Estamos hablando de cómo, pues, entre neuronas transmiten información. Hay 2 formas. Una, conocida y la otra, también, a lo mejor. ¿Tiene que ver con el cableado eléctrico? Sí, Para nada. una de esas formas va por ahí. No, pues no. ¿No? Fíjese. ¿Quiere ayuda? Sí, sí quiero ayuda. ¿Alguien que le quiera contestar por su compañera? ¿O quiera apoyar a su compañera? ¿No te refieres de casualidad a las habilidades motoras y a las No. visuales especiales? ¿No te No. refieres a eso? ¿No? Hay 2 formas que las neuronas comparten información o se hacen llegar información a otras. ¿A qué se refiere? Por ahí va Lilia que decía que era por cableado eléctrico, por ahí va. Es como una La analogía. sinapsis. La sinapsis, así, esa es una forma, pero hay diferentes formas de crear sinapsis. A eso se hace referencia la pregunta. Ay, no. Como alguien más, si no, yo doy la respuesta. No. Recordemos que como transmiten esta información, las neuronas son por el impulso eléctrico, que después digo que está cerca por el cableado, porque es electricidad que activa o que pasa por el axón y, y muchas de las veces o pasa directamente la electricidad, que esto pasa más común en neuronas que están melianizadas, si no, ocurre una cadena de eventos metabólicas dentro de la neurona, de la célula, que van a activar sustancias químicas o mensajeros químicos que van a hacer que se liberen y lleguen al axón de la otra neurona, ¿no? Ahorita vemos una imagen. Bueno, la puntita de la otra neurona hace que estas neurotransmisores o mensajeros químicos lleguen a receptores y que se abra para que se pase la información, ¿no? Entonces tenemos formas de transmitir la información que es aquí. Tiene que ver con las sustancias, con dopamina y con serotonina. Exacto, esos son los mensajeros químicos. Y Ok. esos justamente son los neurotransmisores, ¿sí? Ah, ok. Que son Ok. las 2 formas que las neuronas pasan información o se comunican entre sí, ¿no? Ok. Ok. Los impulsos eléctricos y mensajeros químicos que se llaman Ok. neurotransmisores. Muy bien. Gracias. Ahora, no, ¿de qué? ¿Quién va a Alfredo? A ver, Alfredo Quintero, dígame, escoja su castigo. ¿Quieres Adelante. O las primeras, si gustas, para ir por orden. la zona de conocimiento, la primera? ¿Está correcto? Muy bien. A ver, ¿qué función te ayuda, Alfredo, a recordar mi nombre? De las zonas de conocimiento, ¿recuerdas? ¿Qué función? ¿Qué habilidad tiene nuestro cerebro? ¿O cómo se le llamaría esa habilidad para recordar el nombre de alguien o mi nombre? Bueno, tenemos ahí dentro de los glóbulos. No sé si eso te refieres a la cuestión de los... No exactamente la zona del cerebro, sino la función. ¿A cómo se llama? Recuerda que vimos las zonas de conocimiento y que cada zona de conocimiento representaba una función como cognitiva.
¿Correcto? Ajá. Es qué función de esas sería la que ayuda a que recuerdes mi nombre. Ay, Diosito santo, ahí sí te fallé, no sé. ¿Sí? ¿Alguien que le quiera ayudar a su compañero? La memoria. Sí, muy bien, Rosalena. Sí, recuerden que esa justamente es la memoria, es la capacidad o la función que nos permite recordar eventos pasados. Incluso a veces, no es que sea memoria, pero podemos planificar para eventos futuros. Vemos el futuro hasta cierto punto, ¿no? Cuando planificamos, pero la memoria nos ayuda a recordar y a revivir muchas de las veces situaciones pasadas. Muy bien, a ver, ¿quién más? Rosalena, ahora tú me sales. Vas. Escoge su categoría y escoja su la edad de pregunta. Pues la de zona de conocimientos, también la 2, por favor. Ok. ¿Qué función te permite nombrar esto? Nombrarlo, no recordarlo. ¿Sería la misma la memoria? No, o sea, la memoria sí entra en función porque estás recordando qué es y cómo se llama, pero ¿qué es la otra función que te permite nombrarlo? Así decirlo tal cual. ¿Te lo rolamos a alguno de tus compañeros? Sí, por favor. Ok, adelante, ¿alguien que quiera contestar? Por su ¿No es compañero. la vista, maestro? No, o sea, sí lo estás viendo, pero ¿qué te hace nombrarlo? O sea, que una cosa es reconocerlo, es recordarlo, saber qué es, pero ¿qué te permite recordarlo? No. ¿El habla? Perdón, ¿qué te permite nombrarlo, decirlo, su nombre? ¿El habla? Ajá, pero ¿cómo se le conoce al habla? O sea, ¿qué es el habla? ¿Es el No. diálogo? No, Ah, pero ¿de tampoco, qué es ¿verdad? parte el diálogo? Están cerca. Mm, es eso. ¿El lenguaje? Sí, muy bien. Un lenguaje, sí. La función del lenguaje, la capacidad que tenemos de lenguaje nos permite nombrarlo. Claro que la memoria, la atención entra en función cuando pones atención, ¿qué es? La memoria en cuando lo reconoces y ya al final el lenguaje cuando lo dices, ¿no? Lo nombras. Pero recordemos que estamos estudiando como cosas, como si fueran cosas separadas, aunque funcionan en conjunto, para poder comprenderlas mejor. Entonces, la capacidad de poder nombrar algo, decir qué categoría pertenece, es el lenguaje, justamente como que están los compañeros. Muy bien. A ver, ¿quién sigue? A ver, ay, se movió. Gloria Leaños. ¿Me escuchas, Gloria? Ay, creo que no me escucha. Gloria. Oh, me parece como Gloria Leaños. ¿No? Bueno, vamos a preguntarle a alguien más. Chris, alguien de aquí parece como Chris. Que me diga qué categoría y qué pregunta va a querer. Si no, para preguntarle a alguien más. La 2 del cerebro. Ah, esa ya la agarraron. Queda la La 1. 1. Esta la vimos al inicio. ¿Cuál es el peso del cerebro de un humano adulto? Aproximadamente, obviamente. No tiene que saber. Ay, maestro, esa cierta me agarró en curva. Sí, está. No debía haber estado en la de un punto, la verdad, pero. El maestro le voy a decir, no lo pesé. Es una broma, pero no recuerdo, la verdad. Es de 900 Está a 1,3 kg aproximadamente. muy Sí. bien, Ángel, ok. Sí.
De 900 a 1,300 kg aproximadamente. Así es, entre, Sí, verdad. es el peso aproximado de un cerebro humano. ¿Sí? Gracias, compañero, me salvaste. Ándale, no, nada de eso, ya sabes. Para eso es. Sí, para volver a recordar y que no se nos olvide. Muy bien. A ver, ahora sigue Olga Infante. Olga Infante, escoja categoría y pregunta, por favor. No ignore eso. A ver, las 5 no. ¿De cuál? La que quieras, te van a dar puntos. Ah, Pruebas, Alzheimer, cerebro. cerebro. Cerebro, ¿un punto o 3? No sé. ¿Este? Ujú. 3 puntos, cerebro. Muy bien. A ver. Área o el lóbulo del cerebro responsable de la resolución de problemas y lenguaje. Se nota que Área ya lóbulo del está la pregunta. Pues recuerden que pueden checar sus apuntes, pueden checar las notas que tengan o sus tareas. Noreste. Área. Es, lóbulo del este, cerebro responsable es el de parietal. problemas de lenguaje. Oh, a ver. El lenguaje para el habla es el parietal. Y el lenguaje para escucha y entender también viene siendo el parietal también. No exactamente. Es una muy buena porque justamente el área de Broca está entre el parietal y el frontal, pero la resolución de problemas y lenguaje hablado se le atribuye más Al a uno frontal. de los lóbulos que ya dije, que está cerca del parietal. Bueno, pues están relativamente cercanos, pero si recuerdan sus apuntes debían ver. Los que están cerca vienen siendo el frontal y el occipital, ¿no? Ajá, el frontal. Sí, cuando hablamos de ¿cómo se llama? De resolución de problemas, justamente hablamos de la última área que termina de desarrollarse del humano, o de como seres adultos humanos, ya formados completamente. El último área que se tarda en desarrollarse es el área ¿Qué es el occipital? Casi, casi. Con el occipital vemos, Olga. Recordemos que con el lóbulo occipital es mayormente con la que podemos ver. De hecho, vemos con todas las señales de información de nuestros ojos van al lóbulo occipital para poderlas interpretar, ¿sí? Pero estuvo cerca ahí. Pero estas capacidades se le da al frontal, que es justamente, les decía que se desarrollaba al último porque se le atribuyen todas las capacidades que tengan que ver con el humano, ¿no? Los humanos como el poder hablar, decirles esto, y el poder resolver problemáticas, ¿no? O sea, el planear al futuro, son capacidades que hasta ahorita no nos hemos encontrado en el ser humano, ¿sí? Y todas estas es atribuirle al lóbulo frontal. No estás mal, Alfredo Quintero. El parietal juega un papel importante en el lenguaje hablado porque son las áreas premotoras, pero justamente realmente se le atribuye más al poder hablarlo por el área de Broca que está justamente en el lóbulo frontal. Recuerden, el cerebro funciona en conjunto, solo que a veces encontramos más especialización en ciertas áreas, pero el cerebro siempre se está comunicando entre sí. ¿Sí? El área occipital se está comunicando con la occipital, parietal y con la temporal y todas con la frontal. Pero simplemente se especializan más ciertas funciones o ciertas habilidades a ciertas áreas específicas. Gracias. A ver, Olga, muy bien, Olga. Ahora vamos a escoger otra compañera o compañera. Aida Durazco Valenzuela. Sí, dígame. Buenos días. Buenos Que días. sea de la zona de conocimiento. La 3 es la que no. La 3. Muy bien. Ok. Este personaje fue beatificado por el Papa Juan Pablo II, atendió a pobres y enfermos, huérfanos y moribundos.
¿Me puedes decir quién es? ¿Me puedes decir quién es y qué zona del conocimiento utilizaste para saber? Pues Juan Pablo II fue el Papa, ¿no? Ya Sí, falleció. pero esta persona está hablando de que, o sea, el personaje que quiero que me digas fue beatificada por el Papa Juan Pablo II. Ah, Y atendió a pobres, enfermos, huérfanos y moribundos. la Madre Teresa de Calcuta. Así es. Muy bien. Y dígame, ¿qué zona de conocimiento le ayudó ¿cómo se llama? A decirme eso. La de, pues para recordar que fue la de frontal, lóbulo frontal. No lóbulo, ¿qué zona de conocimiento? Recuerde. La memoria. A ver. Memoria y aprendizaje. Memoria de aprendizaje. Así es. Muy bien. Pero la memoria y el aprendizaje lo tenemos en el temporal, ¿verdad? Memoria y aprendizaje se le atribuye más, sí, por temporal. por el diencéfalo, que está en justamente donde está el, ¿cómo se llama? Hipocampo. Se le atribuye más a lo de memoria y aprendizaje también porque pues por ahí escuchamos, se le atribuye más al oído, a escuchar, interpretar, pero se consolida el aprendizaje cuando, bueno, eso lo vamos a ver más adelante. No me voy a adelantar porque al rato va a confundir más, pero pero sí, se atribuye más al lóbulo temporal lo de la memoria. ¿Sí? No exactamente al lóbulo así por fuera, sino a la parte de en medio, como si fuera un corte de la mitad. Si hubieras partido el cerebro la mitad, ahí dentro está el hipocampo, que se le atribuye más la memoria, se le atribuye más la capacidad de la memoria a esta zona. Y a ver quién más va. ¿Es esto? A ver, Francisco. Francisco Medina, ¿verdad? Así es, escoja su soga al cuello. A ver, vamos viendo con la neuroplasticidad. ¿De La cuál? número De dos. dos, ok. Ok, ¿cuáles son las células que llevan los impulsos eléctricos en el cerebro? Pues células que llevan los impulsos eléctricos al cerebro. El cerebro. A ver. ¿Es la sinapsis? ¿Pero qué ocasiona la sinapsis? Las células se llaman, ¿cómo se llama? Las sinapsis vienen de las Sí. células. ¿Pero cómo se llaman esas células? Bueno, las que llevan más o menos es el axón, ¿no? Pero de qué o sea, me estás diciendo partes del nombre de la célula. Sí. Recuerda, ¿cómo se llama ese? ¿De dónde sale el axón? O sea, ¿cómo se llama esa célula? ¿De dónde sale el axón? ¿De dónde sale? De la... Un nombre específico. Una neurona. Ajá, ¿sí contestó? Sí, así es. ¿De las neuronas? Sí, son las neuronas. Ah. Así se llama. Sí, es tan fácil la pregunta que puedes sacar de sí, pero sí, justamente es la neurona. Sí, es que yo estaba viendo de la sinapsis y lo que estaba viendo del axón, por eso decía, no, pues dije. Sí, claro. Se regresó unos pasos atrás la pregunta. Sí. Para agarrarlos de curva, justamente. ¿Sí? A ver. Ya, muy bien, gracias. André, ¿qué más? Una compañera que parece como Moto G20. Quiero su cámara. No la escucho. Sí, estoy viendo que mueve la boca, pero no sale, no escucho. No la escucho. No tiene el micrófono apagado, ¿verdad? No escucho. No la tengo muteado. A ver. De mi lado no puedo hacer nada. Si gusta revisar, si no, lo que podemos hacer es que si se puede salir al grupo de WhatsApp,
escoja una categoría y una pregunta. Sí. No, entonces yo creo que voy a preguntar ahorita a alguien más y ahorita, es que sí, de este lado no puedo hacer yo nada es que no está, yo la tengo muteada, debe ser del micrófono de su lado, pero sí me puede escuchar, ¿verdad? Ok. Bueno, con que lo use de repaso, no me gusta saber que no va a poder participar, pero pues, es un poco difícil poderla ayudar. Si quiere, avanzamos y si quiere puede irme poniendo en el WhatsApp alguna pregunta y alguna categoría que quiera, ¿va? Y ya se lo hacemos. Ahora, pero hay que preguntarle a otro compañero. ¿Rosalena? ¿Está Rosalena? A ver, Rosalena. Escoja Dígame. escoja una pregunta y una categoría. Bueno, escoja la categoría y luego la dificultad de la pregunta. Alzheimer, Ujú. la 1, por favor. Muy bien. ¿Cuál es la proteína que se encarga de la formación de las placas neuríticas? Que ya estamos hablando de la causa de cómo se forma el Alzheimer. Entonces, ¿cómo se llama esta proteína que se encarga de la formación de las placas neuríticas? Melamina. Bien, es beta amiloide, pero estuvo cerca, sí, es amiloide. Sí, estuvo muy cerca, sí. Muy bien. Qué buena memoria, beta amiloide. Ok. Vamos a... Ana Rosa. Tampoco he preguntado a Ana Rosa. Conoce una pregunta, una categoría y la dificultad de la pregunta. Veo que activaste tu micrófono, pero no te escucho. No sé si he activado también. Bueno, No, Ana Rosa. Ya, ahí está. Ya. Escojan Es una que estaba categoría. apagado ¿el qué? El teléfono. Bueno, Muy bien, no para se preocupe. contestarle, No se preocupe. Ay, qué el bueno que no me micrófono. contesta. Escójanos una categoría y una pregunta, por favor. Hay una categoría. Ah, sobre la neurogenología, ¿Neuroplasticidad? neuroimagenología. La de las pruebas. Ok. Sí, A ver, dígame. ¿Qué dificultad? 1, 2, 3, 4, 5. las etapas tempranas de la demencia. No, Es- no. ¿Qué pregunta quiere todavía? O sea, escójame un número del 1 al 5. El 1 es el más fácil y el 5 es el más difícil. Pues el 1, Muy porque bien. estoy media tapada. No se preocupe. Examen de neuroimagen en el que el cerebro no se ve tan definido y es un examen que se usa de emergencia. ¿Se recuerda cómo se le llama ese examen? Se usa mucho en el hospital. La tomografía computarizada. Muy bien, Ana Rosa. Ya ves, usted sola se está echando para abajo y sí sabe. No. No, pues, una pregunta sobre Dígame. las que dejó de tarea Ajá. de las
¿qué es? De Este último tema, contestar las palabras. ¿cómo? ¿Me ¿Cómo se puede llaman repetir? estas fechas? Crucigramas. Ah, los A la sopa crucigramas. de letra. Ah, ok, sí. ¿Qué tienen? Le iba a hacer una pregunta, si no encuentro uno palabras, Creo que hay un crucigrama que sí no tiene una palabra, porque está mal escrita en el, ¿cómo se llama? En donde tiene la lista de palabras, creo. ah, Y creo que es del segundo sí, creo que es del segundo letra, sopa de palabras. porque yo los busqué y les busqué y nomás, No se preocupe, no, es una actividad para ejercitar. Si no lo encontraban, no pasa nada. o sea que nomás me hizo falta 2 Sí, que sí, no pude encontrar. no se preocupe. A ver Qué si luego bueno. puedo yo hacer un video. No, es que es un poco difícil porque es a papel, pero Sí. a ver si hago un video enseñándoles dónde están todos. O la Ajá. mayoría, porque sí falta uno, porque está mal escrito. Bueno. No se Entonces, preocupen. Lo importante es que lo haya hecho y se haya esforzado haciéndolo. No, yo Así sí lo hice. Así ejercita el cerebro suficiente, ya con eso. Intentarlo. Hice eso y los del laberinto también. Muy bien. Muy Ajá. bien. Vamos a continuar, Ana Rosa. ¿O algún otro comentario, pregunta que tenga? Sí, está bien. Ok, muy bien. A ver, Patricia Elizabeth. Maestra. Dígame, escoge su categoría y su dificultad. Neuroplasticidad. Ajá. La 1. No, la 1 ya la contestamos. Es de la 3 a la 5. Escoja, si quiere la más fácil es la 3. 3. Son las células que ya... está aquí ya. Ya la dijeron. A ver, conteste esta pregunta. ¿Células que llevan los impulsos eléctricos en el cerebro? ¿Qué la vimos? ¿Por qué ya la había puesto? Células que llevan los impulsos eléctricos al cerebro. Sí, lo acabamos de contestar, creo, ¿no? Sí. Sí. Sí, son las neuronas. No, entonces el 3 ya no está. Vamos a hacer la 4. Las células que se encienden juntas se conectan. ¿Cómo se le llama esto? ¿Este es un principio de quién? Es el número 1 de principio de G. Así el es. principio Hebbiano. Sí, así es. El El principio de Hebbiano número 1 que vimos de neuroplasticidad, que es las células que se encienden juntas se conectan, que como podrán recordar, por eso tenemos a veces memoria tan vívidas, porque a veces hacemos asimilaciones. Por ejemplo, recordar una tarde por el aroma, no sé, una reunión familiar o algo que se le venga a la mente por escuchar una canción o leer algo o la comida de algún familiar, etcétera, ¿no? Y es porque justamente hemos creado asociaciones de este tipo, ¿no? Que se sienten juntas y se conectan. Y si, por ejemplo, siempre ponían payaso de rodeo a todas las fiestas familiares, pues a lo mejor siempre que ponen payaso de rodeo se acuerdan de esos tiempos, ¿no? Y es prácticamente normal, o sea, es parte del principio hebbiano, ¿no? Como lo vimos. Y que puede ser también muy bueno, porque puede ser una buena estrategia de aprendizaje nuevo, pero puede ser malo también. ¿Por qué? Porque sí, así se crean los malos hábitos. Por ejemplo, un fumador que fuma cada vez que va al baño o que no puede hacer del baño ya después porque tiene que prender su cigarro, es porque creó este tipo de asociación, ¿no? De que para hacer del baño tiene que fumarse un cigarro, y es justamente donde tenemos que tener cuidado, porque se crean hábitos a lo mejor malos por asociaciones de este principio, ¿no? ¿Y cómo se llama, maestro? ¿Mande usted? ¿Cómo se llama la respuesta? ¿Cuál es? Principio de Haber. El principio de Hebbiano, número 1. Hay Ok, 2. gracias. Sí, hay 2. El 2 es el que van, que las células se activan por separado y las conexiones entonces se retiran, ¿verdad? Porque no están unidas. Así Ese es. el segundo, ¿no?
Ajá, y eso pasa mucho, por ejemplo, en la infancia. Recuerden que la lectura venía lo de en nuestra infancia tenemos un montón de neuronas y luego ocurre la poda neural, que es justamente como nuestro cuerpo es muy económico, va a desechar todo aquello que no necesita. Entonces, si tenemos al inicio muchas neuronas que no todas las estamos utilizando y a eso se le conoce como poda neural, van muriendo y van desechándose. No quiere decir que estamos perdiendo capacidades, sino es algo simple, es algo natural porque es el mismo cuerpo, el mismo cerebro diciendo, no necesitas todo esto, ¿no? O sea, con lo que vamos a tener, poco a poco vamos a ir a trabajándolo y desarrollándolo. Simplemente es eso. Y también pasa en nuestro día a día el cómo, pues podemos aprender, por ejemplo, en la escuela algo nuevo, o llegamos a aprender algo nuevo en la escuela como matemáticas, cálculo, pero si nunca nos dedicamos a algo relacionado con el cálculo o matemáticas, podemos más al rato no recordar cómo lo hacías o siquiera cómo lo resolvías, ¿no? Porque se pierde esto, ¿no? Ya no se vuelven a conectar estas neuronas y pues el cuerpo y el cerebro es muy sabio, muy económico y va a desechar todo aquello que ya no se utiliza, ¿sí? Maestro, en ese caso, por ejemplo, a mí me gustaron mucho las matemáticas y era muy buena para la trigonometría y los logaritmos y todo eso. Y hace poquito para uno de los sobrinos nietos que está en la secundaria, híjole, no pude recordar muchísimas cosas. Y es que... sí, me sentí muy frustrada porque dije, bueno, todavía, aparte lo vi en la preparatoria, pues ya en la facultad, pues no, pero yo pensé que recordándolo nuevamente, pues como que iba a ser memoria. Me costó mucho trabajo porque tuve que agarrar el libro de álgebra, ya no me acuerdo del nombre del árabe. Del Baldor. Sí, para practicarlo, pero no, o sea, muchas cosas se me olvidaron y pues dicen que lo que bien se aprende no se olvida, pues a mí sí se me olvidó. Es que es perfectamente normal porque después, como dice usted, después de la prepa ya no volvió a frecuentar ese tipo de conocimiento o de, ¿cómo se llama? De aprendizaje. Entonces, pues, dedicó su vida a otras cosas, que ya no necesitaba de ese conocimiento y se especializó en las cosas donde sí necesitaba otro tipo de conocimiento, ¿no? Y se fue perdiendo aquello que ya no se utilizaba y es justamente lo que explica al principio Geviano 2. Mande, dígame. ¿También se olvidan las personas? ¿Mande? ¿También se olvidan las personas? Depende del impacto, eso es diferente. Por ejemplo, ya si olvidas a un ser querido, conocido y muy cercano a ti, sí ya estamos hablando de problemas de memoria o de demencia. Pero si son personas que frecuentaste una vez, 2 veces en tu vida, es perfectamente normal que no. O que estabas niña, o sea. Sí, no, claro, es perfectamente puede ser como normal. un recuerdo así como, uy, pues era la señora, pero no le ubicas la cara, o sea, no. Sí, no, es perfectamente normal y más si no lo has visto desde que eras niña o niño. Entonces, como digo, o sea, y más de un niño, ¿no? Que está en pleno desarrollo, muchas cosas no se acuerdan, o sea, realmente les podría decir que un niño empieza a recordar como a partir de los 4 o 5 años, ¿no? Entonces. Okay. O solamente que sean momentos fuertes, porque. Sí, impactantes, vívidos. Mi hijo tenía como 2 años cuando falleció mi papá y sí lo recuerda perfectamente bien el día que lo velaron y todo, yo estaba chiquito. Sí, pues son momentos que impactan o que crean una asociación. Yo recuerdo eventos de 3 años, pero ya en memoria vamos a hablar más de esto, que es muy curioso. Ok. ¿Sí? Que es el siguiente tema. Gracias. Gracias por su contribución, gracias por su participación, hablando de su compañera. Sí, gracias, maestro. Gracias a ustedes. Muy bien, a ver, vamos a continuar con el jueguito. Aquí no. Alicia Reyes. A ver, Alicia Reyes, pues, conectar tu micrófono, por favor, para que escojas una categoría. ¿Me escucha? Sí, creo que ya la escucho. Sí. Yo, Alicia Reyes. ¿Qué tal, Alicia? Dígame, escójame su categoría y También neuroplasticidad. Ok,
Creo que ya nomás queda las 5. La más difícil. Ay, ¿cuál era el principio hegeliano? Ya lo hablamos. Va a escoger otra porque esto ya lo estuvimos hablando. Pero Ah, justamente, ¿no? Que cuando las células se encienden por separado, la conexión se pierde, ¿no? Que es lo contrario a lo que ocurre con el principio hegeliano 1, que cuando hay, se encienden en conjunto, se crea una asimilación o se vuelve más fuerte esa conexión, ¿no? En cambio, cuando se van activándose por separado, pues ya ¿cómo se llama? Se va a perder, ¿sí? Pero usted todavía no se escapa, va a escoger otra categoría. Ya la de neuroplasticidad ya está completa. Va a escoger otra categoría y otra dificultad de pregunta, ¿va? a ver, usted dígame cuál. A ver, yo le pongo la de... Vamos a Alzheimer en 2 puntos. Bien. El principal factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer, ¿cuál es, Alicia? El principal factor, De riesgo. pues, las emociones, No, la lo hablamos. alimentación. Lo que hemos visto comprobado. Claro que las emociones tienen que ver con nuestro bienestar, pero ¿cuál es el factor de riesgo? Cuando hablamos de factor de riesgo, es como hablar de posibilidades de que puedas obtener esa enfermedad, ¿no? Por ciertas cosas que hagas o ciertas cosas que hayas tenido. Por ejemplo, un factor de riesgo para un diabético es que tenga familiares diabéticos, ¿no? Y que consuma mucho azúcar, si no tiene diabetes tipo 1. Pues también el Alzheimer es por genética. Es un buen factor de riesgo porque los casos de Alzheimer familiar solo se dan por genética, pero hay otro factor de riesgo que es el número 1 que se puede presentar, que es para todos, aunque no tengas genes de Alzheimer. Las ¿Es por la edad? enfermedades cardiovasculares. No, cerca. El Es algo... envejecimiento. ¿Mande? El ¿Es por la envejecimiento. edad? En la edad, así es. Alicia Reyes y Lidia Patricia, las dos dijeron, una dijo envejecimiento y la otra dijo la edad. Factor de riesgo más grande para la enfermedad de Alzheimer es la edad. Enfermedades cardiovasculares. También, El sí, colesterol. claro, tiene que ver, El pero la edad colesterol. más que nada, ¿por qué? Porque entre más grandes sean, entre más edad tengan, más posibilidades hay de obtener esta enfermedad, ¿no? Entonces, una persona de 90 años tiene más oportunidades de presentar la enfermedad de Alzheimer que alguien de 60 años, ¿no? Salvo los casos de Alzheimer familiar, que es por genética, que son casos que inician de manera temprana, como lo vimos, ¿no? Que es antes de los 65 años, que son casos muy particulares y muy específicos, ¿sí? Y nada más pasan por genes. Entonces, si no tiene ningún familiar de ese tipo o no tiene como descendencia así, pues no se preocupen. Pero para cualquier persona de cualquier parte del mundo, la factor de riesgo más grande es la edad, ¿sí? Y luego ya vienen otros problemas como otras enfermedades, como decía su compañero, pues, problemas cardiovasculares. Colesterol. Tabaquismo, Sí, ya todos los hábitos, todo eso viene obesidad. después. Ok, muy bien. Vamos a hacerlo ahora en orden. Creo que me falta. Hay uno que está en Zoom como 22 17 90. No tengo su nombre, pero si gusta participar, la que falta. 22 17 90. Y nos puede decir su nombre, por favor, porque no creo que se llame 22 17 90. ¿Sí puede prender su micrófono? O, bueno, vamos a dar unos minutitos. Maestro, mientras contesta el compañero, Dígame. en algún momento, ya le había dicho, pero en algún momento vamos a tocar Parkinson. Sí, más adelante. Ahorita voy a abarcarlo primero ver las zonas de conocimiento en particular. Y a ver si dentro de eso les muestro una tabla que hice para la clase pasada de que es justamente los diferentes tipos de demencia. Y podemos hablar un poquito más de Parkinson. Ok. O de lo que me preguntan. ¿Sí? Hablo más de Alzheimer porque, número 1, es la enfermedad
que más se presenta mundialmente de demencia, que provoca demencia. Y porque yo justamente es mi línea de investigación, ¿sí? Nomás por eso se está más inclinado a eso. Ajá. Muy bien, entonces yo creo que el compañero no contestó. Vamos a irnos por orden ahora sí, y va quien quiera contestar. No, levanta la manito. De estas categorías, ¿cuál es la que no encaja y cómo supieron esto? ¿Qué zona de conocimiento los dejó saber esto? Pero ¿cuál de estos no encaja? ¿El peón? No, sí. ¿no? Ah, caray. Reina, rey. El cardenal. El castillo. Muy bien, el cardenal. ¿Qué zona de Cardenal. conocimiento utilizó para saber esto? Ah, esa es otra pregunta que no me la sé. Bueno, la verdad estuvo bien, muy bien. Memoria y aprendizaje. Sí, también, pero Pues más que otra cosa, fue de reflexión, ¿verdad? sí, sí, está bien porque es memoria de aprendizaje porque reconoces que no encaja. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? son de, ¿cómo se llama? Ajedrez. Justamente esto. Ok. Sí, yo sé que a lo mejor muchos pensaron en la nobleza, No, ¿no? yo me fui por un cuento de reinas y demás. Ajá, como Con tipo castillo nobleza, que y está el reina, rey, Ajá. cardenal, Sí. pero Sí. es aparte el cardenal, muy aparte, porque no todos los reyes o reinas tuvieron cardenal, ¿no? Pero sí, y también no solo memoria y aprendizaje, pero ayuda, justamente la zona que utilizan es lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje nos permite crear categorías y vimos que la categoría era de ajedrez, entonces no pertenecía al cardenal, ¿no? Porque no es una pieza como tal. Ahora vamos a la zona de conocimiento 5. A ver, números que completen mejor la serie. ¿Y qué zona de conocimiento utilizaron para esto? ¿Cuáles son los números que faltan? ¿Que faltan 14 y 16? Sigan bien en la secuencia, ¿estás segura? 8, 10, 12, 14 y A ver, 16. cada quien piense o diga lo que cree que es. Y ahorita le cambio para ver la respuesta. Falta el número 13 y el 14. Ah, ajá. 13 y 14. Ok. 11, 12. Sí, cierto. 13 y 14. Sí. 14 y 5. 14 y 5, pero ¿por qué? A ver, regresa. El 5. No, ¿Por no, qué? 8, 9. Ah, no, es que no es así. 9, 10. 11. Sí, es que no va Ay, por orden. Faltó uno del Ah, principio. sí, ya entendí. yo no lo entendí. Y quizá hay que utilizaron resolución de problemas. Están encontrando diferentes formas para resolver una problemática. Pues bien burra. No, No, no es burra. Burra es no haberlo intentado. muy aventada entonces. El 5, 7, 9 y 11. Es que es uno del principio y uno del final. Es el Me 5. brinca porque el 5. ¿Por qué el Es 5? que 5, 7, 9, 11. Sí, es uno del principio ¿Y y uno por qué del final. 14? Sí. Sí, tampoco es 13. Y el otro es 10, 12, 14. Van de Está 12. muy raro. No van de 12. El otro es 8, 10, 12, 14. Yo diría 8, 10, 12, 14 y 16. No, 8, Bueno. 10, 12 y 14. Está muy raro. 11, 12, 8, 7, No, es 10, 9. otro propósito, hija. Es 8, 10, 12, 14. El otro es 5, 7, 9 y 11. Ah, caray. Yo lo veo de la siguiente manera. Es el 5, 7, 9 y 11. Cada número 2, 2, 2. Y la otra forma que lo veo sería el 8, 10, 12 y 14. También 2, 2, 2. No sé si esté correcto o no.
Sí, muy bien. Pero hay diferentes formas de llegar a una resolución de problemas. ¿Alguien más ve algo diferente? No, yo para nada. 8. Y estoy utilizando el parte del cerebro que viene siendo el temporal, que viene siendo la memoria y aprendizaje. Bien, Porque estoy no, porque aprendiendo ahorita y estoy sacando lo anterior también. está resolviendo una problemática, está pensando a futuro qué es lo que puede Bueno. pasar. Entonces está usando atención y Resolución de problemas. problemas. Porque está poniendo atención de qué números o la secuencia que debe de seguir, pero al mismo tiempo está viendo cómo solucionar la incógnita, que es los Solución. Maestro, es que hay números pares e impares. Y aquí están los impares, 5, 7, 9, 11. Así es, ahí está la Y el solución. Sí, justamente. 8, Y el otro es 10, 8, o sea, los otros son 8, 9. 10, 12, 14. Así Sí, es. cierto. Muy bien. ¿Vieron cómo 8, todos 10, contribuyeron? 12, 14. 7, 9, sí, cierto. 14. Número Y el par. nombre de la zona es el frontal. ¿Mande? El frontal, el nombre de la zona. Sí, ese es el lóbulo que están usando, que se le atribuye más a la resolución de problemas y a la atención. Porque es, recuerden, o sea, a veces lo damos por hecho, pero el simple hecho de dirigir la atención es un trabajo enorme. El ignorar otros estímulos ajenos, externos, como el ruido, como la luz, como otras cosas, para poner atención a resolver una problemática, es una capacidad voluntaria humana muy grande. Por eso se le atribuye a la zona frontal. Correcto. Ay, yo no agarro. Vamos ahora, ¿cuál vimos? ¿La 4? Ah, no, es la 5. Vamos a la 4 del cerebro. Ah, esta zona, ¿cómo se llama? Occipital. Sí, muy bien. Lóbulo occipital, que es donde les digo que gran parte de la interpretación de las señales de nuestros ojos se mandan a este lóbulo, que es lo que nos permite ver, ¿no? Se mueve solo. Disculpen, está media. Ok, ahora pasemos a. Está fácil. ¿Estas qué son? Lóbulos. Lóbulos del cerebro. Alzheimer. Olvidar hechos recientes. ¿Qué es esto? ¿Mande? Olvidar hechos recientes es... Olvidar hechos recientes. Es que es. A ver, Moto G20. Levantó la mano, pero no está teniendo problemas con... Lo puede escribir por aquí, ¿eh? O por WhatsApp, como gusta. O mostrarme en su cámara lo que escribe en una notita. Olvidar hechos recientes. No me acuerdo. Puede ser un principio del síntoma de la Alzheimer, de la enfermedad de Alzheimer, principio. Sí, es una característica. Sí puede ser Pero es síntoma, el principio. pero es una característica que suele ser el principio para muchos que se dan cuenta que Maestro, están teniendo problemas de memoria. Mande. ¿demencia senil? No, es una característica de la enfermedad de Alzheimer. Ya no existe la demencia senil. Esa categoría no existe. Porque
les comenté, ya los investigadores, ya los médicos llegaron a un acuerdo que pues el envejecer o el volverte, pues, señor o señora senil, no te hace directamente, no te lleva a una demencia siempre. O sea, envejecer solo significa que algunas capacidades disminuyen, cambian tus habilidades a veces, pero no siempre va a llevar a una demencia al envejecer. Por eso la demencia senil es un término que ya no se utiliza tanto. Maestro, ¿no es el nombre de como el video que nos mandó una compañera que decía por los pequeños lapsus que de memoria que de pronto no tenemos porque se nos olvidaron las llaves donde las dejamos y no recuerdo el nombre, oxiosis, ¿o qué? No, porque nos mandaron un video para ejercitar la lengua. No sé si lo checaron. Ahí viene el nombre de que decía que ¿cómo se llamaban esos? No sé, lagunas mentales o no sé cómo le puedan llamar. Muy interesante, lo voy a checar, lo voy a revisar. Yo creo que ya lo vi, pero no me acuerdo muy bien. Voy a revisar. Dice que es un video que ya subieron, ¿no? Sí, es un video que subió una compañera para ejercitar la lengua y eso ayuda. A sacar la lengua, dice. Suena más a a lenguaje, a algo de lenguaje, pero sí. Pues ahorita lo checo. Son ejercicios con la lengua, maestro. Ok. ¿Y qué fue la respuesta a olvidar hechos recientes? La respuesta fue que es una característica del Alzheimer, o un síntoma inicial. Eso es lo que es olvidar hechos recientes. Y cuando algo de olvidar eventos recientes no es de olvidar las llaves o olvidar que comiste o cenaste ayer, sino más bien si no recuerdas nada de lo que acabas de escuchar, si no recuerdas nada de lo que acabas de ver, si no recuerdas dónde estás, o cómo llegaste ahí, como ese tipo de cosas se refiere al olvidar eventos recientes, ¿no? Que si fue cumpleaños de alguien de tu familiar y ni siquiera te acuerdas que fue su cumpleaños o que hubo una fiesta, a eso se refiere. No es como esto de que se les olvide lo que aprendieron en esta clase, o sea, que supieron que era el lóbulo temporal que se encarga de tal cosa y luego ya no se acordaron la siguiente clase o la siguiente revisión, pues eso es normal, a veces pasa, ¿no? No se refiere a eso exactamente, para que no se asusten a cualquier cosa que se les pueda olvidar o pasar. Los humanos estamos hechos casi la mitad de nuestra vida de lagunas mentales que estamos en automático, porque o estamos pensando en el pasado, pensando en el futuro, entonces es normal que a veces la atención nos haga olvidar, más bien como no le prestamos atención a ciertas cosas a la vez, si no hay atención no hay memoria, recuerden eso también. Hombre, Patricia Elizabeth. Sí, maestro, una pregunta. A mí en el 2020 me dio COVID. Ajá. Pues delicada porque estuve hospitalizada con oxígeno, gracias a Dios, pues vivo para contarlo. Qué bueno. Pero me pasó algo muy especial. Después de que salí del hospital, no habían pasado yo creo que ni unos 15 días. Y una comadre me manda la foto de mi ahijada y no pude recordar el nombre de mi ahijada y yo la había visto 3 días antes de que yo estuviera en el hospital. Por más que quise recordar el nombre de mi ahijada, no podía. Me entró mucha angustia porque no podía recordarla. Y sí convivo con ella bastante. Inclusive 3 días antes, pues, había estado con ella y me sucedieron como 3 casos así de que de pronto no pude recordar esas cosas. Me dijo el doctor que era parte de la secuela del COVID, pero desde entonces sí me he preocupado mucho porque me jacto pues de que tengo buena memoria y sin embargo en ese lapsus de recuperación del COVID me pasó que se me olvidaban las cosas. ¿Eso deja alguna secuela para Alzheimer o todavía no hay nada? Porque ya no me ha pasado, pero sí me pasó en
pues en un lapso más o menos de un mes después de que salí del hospital. No sabría decirle, Patricia, porque como es justamente el COVID, apenas se estarían haciendo los estudios de secuelas. Lo que sí se saben es que el COVID sí afecta la cognición, sí está afectando la cognición, incluso la fatiga. Gran parte de la fatiga era causada también problemas de cognitivos, de atención o de memoria. Si ya no le ha pasado, es un buen indicador que a lo mejor sí fue una secuela de ese momento, pero y que ya no, que ya, ¿cómo se llama? Regresó a la normalidad, por así decirlo. Le recomiendo que si sí le sigue preocupando, si vuelve a pasar, que lleve un diario con usted, un cuadernito de notas, que anote cuándo le pasó, qué le pasó, por cuánto tiempo, por ejemplo, si vuelve no a recordarse, o sea, una cosa es no recordar el nombre de su, ¿cómo había dicho? De su Ahijada, de mi ahijada. pero Ajá. otra cosa es saber, ni siquiera saber que es su ahijada, ¿no? O de quién es hija. Es diferente. A veces se nos puede ir el nombre, pero por X o Y razón, ¿no? Pero por lo menos tenías contexto de que es ahijada de tal persona que pues yo sí sé su nombre, ¿no? Y con dice que sí sabía su nombre y todo. Pero si vuelve a pasar cosas así, pues sí anótalo en una agendita. Y esto va a ayudar a que cuando vayas con el médico puedan ver un antes y un después o un durante de cómo se están presentando estas preocupaciones o estas manifestaciones, ¿no? De pérdida de memoria o olvidos recientes. Ah, ok. Gracias, maestro. No, ¿de qué? Puedo apoyar. Muy bien, vamos a continuar. ¿Cuáles son cómo se llama la proteína que se encarga de formar los ovillos neurofibrilares? ¿No? ¿Nadie? Creo que veo a Lilia Patricia, pero tienes tu micrófono apagado. Beta amiloide. No, esas eran de las placas. La neuroplasticidad. No, la neuroplasticidad es la capacidad de regenerar o de crear conexiones de neuronas. ¿Sí? Gracias. Casi. Ahí van. Lilia Patricia casi lo tenía, pero se equivocó por proteína. ¿Alguien más? Recuerden, la beta-amiloide crean las placas que obstruyen el paso de la comunicación de las neuronas y neuronas que no se comunican mueren. Pero esta proteína encargada de formar los ovillos neurofibrilares es justamente dentro de la neurona que no permite que ¿cómo se llama? Que la neurona reciba los nutrientes que necesita. Entonces, ¿no son las placas amiloides? No. Una que se llama TAN, ¿tampoco es? ¿Cómo? O tau. ¿Cómo dijo? Repite. Tau. Tau. O TAN. ¿Sí? Sí. Está bien. Es la proteína tau. Recuerden que la proteína tau crea las marañas neurofibrilares, que es lo que permiten que no pase los nutrientes necesarios para que la neurona siga viva. Muy bien. Bien. Y las placas betamiloide, bueno, más bien la betamiloide, que crea placas que no permite que haya comunicación entre las neuronas, pero eso es por afuera de la neurona. Ahora vamos a hablar de Alzheimer 5. ¿Cuáles son estos dos tipos de, cuáles, o sea, ¿cómo se la pregunta? De inicio temprano entre los 40 a 60 años y de inicio tardío después de los 60 años. Recuerden que vimos que hay diferentes tipos de Alzheimer. ¿Cuál pertenece a cuál?
Sí. ¿No? ¿Nadie? Fíjate. ¿No? A ver, vamos. Recordemos que de inicio Es temprano. Alzheimer, ¿Mande? que es el Alzheimer leve de entre los 40 y 60 años. Leve no, pero miren, recuerda que hay dos tipos de Alzheimer, el de familiar Ajá. o de inicio temprano, que esto es por casos de genética, de herencia autosómica Ajá. dominante, que son muy específicos. Y el Entonces, Alzheimer entre los 40 y 60 es por genética. sí, es ya porque lo heredaste. Y ya después de los 60 es por edad y por... Es el Alzheimer esporádico, que es el que Ajá. más frecuentemente hay, que es el que entre más, ¿cómo se llama? Entre más grande eres, más posibilidad tienes de que te afecte. Son los dos tipos. Gracias. Esporádico. A usted. Vamos a pruebas 2. Siglas del estudio de neuroimagen en el cual se visualizan detalladamente las áreas del tejido cerebral. ¿Cuáles son las siglas? Este fue lo de tener. Giovanni, no sé si se refiere a la TC, que es la tomografía computarizada, y a la resonancia magnética, Esa. RM. Muy bien. No sé si eso te refieres. Sí, es justamente lo que dijo, pero la resonancia magnética. No la... Sí, recordemos que la resonancia magnética es el estudio más detallado que tenemos para ver ¿cómo se llama? El cerebro, el tejido cerebral. Hay otro tipo de resonancia magnética que es la resonancia magnética funcional que nos permite ver como hacia dónde se dirige la sangre cuando les ponen cierta tarea, ¿no? Que es que supuestamente las áreas del cerebro tienen mayor sangre entre más se usa, ¿no? Y por eso encontramos justamente estas áreas que están más especializadas, ¿no? Para ciertas cosas. Y son los estudios novedosos que están haciendo ahorita. Pero estaba está en lo correcto, Alfredo Quintero. Gracias. Gracias a usted. Vamos a la 3, ya la preguntamos, creo. No, a ver. Pruebas que se aplican para valorar las funciones mentales superiores o corticales. ¿Cómo se les llama? Primeramente el examen neurológico, ¿no? Sí, bueno, está cerca, pero hay otro, el neurológico es para ver si, por ejemplo, los pares craneales funcionan, si puede ver bien, escuchar bien, que todo como el funcionamiento del cerebro con la reacción funcione. Pero aquí estamos hablando de funciones mentales, nos hacemos referencia a la atención, a la memoria, al lenguaje, o superiores, que es las funciones ejecutivas. ¿Cómo se le llamaría? Neuropsicológica. Exacto, muy bien. Sí, es justamente una evaluación neuropsicológica. ¿Por qué? Difiere de la neurológica porque la neurológica se va a encargar en, pues, si algo, biológico, bueno, si algo como tal de conexión o de un área está atrofiada, ¿no? Que no tenga cierta función como escuchar, ver, oler, o hablar incluso, ¿no? Pero por algún tipo de trauma, por algún tipo de daño al tejido, ¿no? Etcétera.
Y la prueba neuropsicológica, no hay daño, puede ser que no haya daño en el tejido, pero sí perdió la capacidad de atender por más de 5 minutos algo, o pierde la capacidad de memoria y no hay como un daño al tejido o un accidente que haya causado un trauma o ni siquiera un tumor, ¿no? Y por eso se usa la valoración neuropsicológica para ver cómo está de memoria, cómo está de atención, de su capacidad de resolver problemáticas que no siempre se dan por medio de una evaluación neurológica, porque ellos evalúan solo como la reacción del tejido, ¿no? Un médico, o sea, la función del cerebro, cómo está, si está funcionando bien por las áreas, por cosas así. Y lo neuropsicológico no es tanto como, es todo aquello que no podemos ponerle como un área, o que, es que le duele ahí por esto, no, sino más bien de que a lo mejor algo está dañado y no se sabe exactamente qué, y por eso se hace la valoración neuropsicológica, para saber si es la atención o la memoria, etcétera. Imagino que eso va muy ligado con la edad, ¿no? También, pero más que con la edad, a veces también va muy ligado con el desarrollo. Por ejemplo, podemos medir en adolescentes su toma de decisiones, si toman más riesgo o no, y por qué lo hacen, o por qué se vuelven adictos, por ejemplo, a sustancias. También podemos ver porque el niño se está desarrollando bien su lenguaje, su motricidad, si tiene la condición de autismo, si tiene la condición, o sea, si nació con síndrome de Down, ver si tiene un, ¿cómo se llama? ¿Cómo se le llama? Deterioro, si tiene algún deterioro intelectual grave, o si no lo tiene y va a ser funcional, si necesita más terapia, etcétera, ¿no? Es mucho apegado también a la rehabilitación, a lo del desarrollo, la edad también, gran parte, para ver si todas las habilidades cognitivas están funcionando adecuadamente para tu edad, etcétera. ¿Sí? Y pues en el neurológico es un examen más físico. Vean eso en cuenta. Examina el cerebro mediante la colocación de electrodos en el cuero cabelludo. Esta es algo que también utilizan a veces en el hospital. Los electrodos, si se acuerdan, son como los chupetitos, como los pulpitos que se ponen alrededor en ciertas áreas específicas para detectar el señalamiento. ¿Pero cómo se le llama? Esta técnica, juego. Profesor, es el electroencefalograma. Así es. Electroencefalograma. Esto lo suelen usar también mucho para ver a personas que se convulsionan o a niños que se convulsionan. Les piden que les pide el pediatra o el neuropediatra que los lleven desvelados, o sea, que los levanten en la madrugada o en la noche para que puedan estar en un estado de descanso, de reposo, cuando le hacen el electroencefalograma, para que no salga ruido. Es decir, como detecta la electricidad, pues a veces el simple hecho de mover los ojos o respirar pueden hacer que salgan líneas muy, muy agudas, muy así como puntiagudas. Entonces, por eso lo ponen en un estado de reposo desvelándolo, para ver si alguna área del cerebro está siendo más hiperactiva o con más interacción de neuronas aún en estado de reposo, y eso quiere indicar que el niño puede tener justamente estos problemas de crisis convulsivas, ¿no? Y ya se les receta medicamento, que es normal. ¿Cómo les digo? Es normal que muchos niños sufran de crisis convulsivas en la infancia. Son los más casos reportados. Es más difícil que un adulto sufra crisis convulsivas, porque se supone que ya lo trataron desde niño. Y si se sigue el medicamento con las horas adecuadas y el cuidado adecuado, puede ser que ya nada más nunca presente otra crisis convulsiva, a lo menos que haya algún golpe o alguna situación, ¿no? Entonces es muy interesante todo eso, y utilizan justamente el electroencefalograma. ¿Okay? Especialista médico que estudia y atiende enfermedades del cerebro. Se le llama. Psiquiatra. Neurocirujano.
Neurocirujano es quien opera No, sobre el cerebro. pero Se neurólogo. necesita ser neurólogo para ser neurocirujano, pero neurólogo no es necesariamente neurocirujano. ¿Sí? El psiquiatra y el psicólogo. El psiquiatra no entraría porque el psiquiatra ve enfermedades mentales, enfermedades como de la personalidad, que es más cuestión de salud mental, y el neurólogo es más de lo físico del cerebro, ¿no? Si hay algún daño en el cerebro, en las venas del cerebro, en las conexiones del cerebro, ¿no? ¿Neuropsicólogo, maestro? Neuropsicólogo somos los que nos encargamos de evaluar las funciones mentales y cómo se desarrolla, cómo es la relación de el comportamiento con el cerebro. Nosotros no vamos a dar evaluaciones neurológicas físicas porque eso lo hace el médico, ¿no? Nosotros vamos a evaluar atención, memoria, capacidad de resolución de problemas, cómo se relaciona su conducta con su cerebro, es decir, a lo mejor está teniendo un temperamento cierto paciente porque realmente se siente frustrado, porque no recuerda muchas cosas o porque tuvo un golpe y resulta que ese golpe sí hubo secuelas, ¿no? Que a lo mejor dañó cierta área frontal en su cerebro y eso lo hizo cambiar poquito su personalidad o su temperamento. Es lo que hace un neuropsicólogo, ¿no? ¿Y entonces qué fue? ¿El cirujano nada más? No, es neurólogo. Recuerden, ¿Neurólogo? neurocirujano es un especialista en operar al cerebro. Entonces, es decir, para ser neurocirujano necesitas ser neurólogo, pero para ser neurólogo no necesariamente eres neurocirujano. ¿Sí? Ok, gracias. No, de qué. Sí, yo había dicho neurólogo. Sí, neurólogo. Muy bien, el Jeopardy terminó. Espero que les haya servido de repaso. Y creo, en este breve tiempo me gustaría comenzar uno de los temas más largos que tenemos, porque justamente es uno de los temas más largos, que vamos a hablar de memoria. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar hoy la presentación y probablemente la terminemos la siguiente semana. ¿Verdad? Nada más que les quería dar el repaso antes de abordar la memoria para que tengan así más vívida la información, más viva la información y puedan relacionarlo a lo mejor más rápido. Maestro, estuvo grabado todo para volver a ver todo lo que hemos visto y darle una buena repasada. Sí, creo que sí todo lo están grabando, entonces al final los coordinadores les mandan, creo que pueden accederlo desde el portal del SWAM, las clases, ¿sí? Y si no, creo que la última clase que tuvimos en Zoom la mandó la coordinadora, grabada. Sí, lo que pasa es que me gustó mucho, pues, cómo llevo ahora esto y para las preguntas que no pude resolver, volverlas a estudiar. Me dio gusto que le haya gustado. Y, sí, y espero que sí les sirva de repaso. Si no, ahí también tengo los videos, me los pueden pedir, de los que yo pregrabé. Sí, gracias, maestro. No, entonces, muy bien. Vamos a ver justamente la zona de conocimiento de la memoria, que está representada por esta tarjetita de cabeza de información, ¿no? Y pues, lo que vimos la clase pasada o el tema pasado fue justamente la neuroplasticidad, ¿no? De cómo está conformado la neurona, que en la dendrita, tiene el cuerpo celular, el axón, donde crea sinapsis para comunicarse entre otras neuronas, y cómo pues la neurona es básicamente una célula, porque pues, tiene su núcleo, tiene todo lo que puede tener una célula con su respectiva forma y formas de comunicarse, ¿no? Vimos las pruebas que usan, vimos cómo cuando ya creamos asociaciones ya nos cuesta mucho deshacernos de ellas, como esta imagen que ya cuando ves las caras y más porque están marcadas es muy difícil no verlas, ¿no? Porque ya creaste esa asociación o esa asimilación de que las flores crean otra imagen, ¿no? Vimos las conexiones de neuroplasticidad, como los principios de Hebb, que también volvimos a tratar en el Jeopardy, y cómo todo esto, pues, cómo el ejercitar el cerebro, aprender, estudiar, todo esto ayuda
a que tengamos más reserva cognitiva y que nos ayuda a que cualquier tipo de demencia, de enfermedad que ataque nuestra cognición, el hecho que nos ejercitemos y aprendamos más cosas y estemos constantemente usando el cerebro, nos puede ayudar a alentar cualquier tipo de enfermedad de demencia, ¿no? Y nos puede apoyar para perder durante estas enfermedades en el sentido de que perdemos las capacidades de manera más lenta, ¿no? Pero por el momento no hay cura. Pero lo que más podemos hacer es ejercitar nuestro cerebro y tener los mejores hábitos saludables posibles. Tareas en casa, vimos las lecturas de neuroplasticidad, que habla un poquito de lo que es la neuroplasticidad, cómo se ve, cómo es común que haya poda neural, que es decir, todo lo que no utilizamos es podado, que no tenemos las mismas neuronas que tuvimos desde que éramos niños, y que poco a poco nuestro cerebro se vuelve especializado, ¿no? Es decir, en lo que hacemos. Si somos albañiles, se vuelve el cerebro una especialización en ver figuras visuales, en poder usar como memoria muscular, el poder, ¿cómo se llama?, reconocer si ciertos detalles están bien o están mal, volverse un médico que también pues se especializa en escuchar síntomas, entender los criterios, diferenciarlos entre todas las enfermedades que hay. Entonces nuestro cerebro poco a poco se vuelve experto, se vuelve especializado desde niños hasta adultos, ¿no? Y esto justamente es por la neuroplasticidad y todo aquello que que aunque aprendimos muy bien en su momento, para que ya no estemos utilizando ese conocimiento, poco a poco se va a ir perdiendo en su totalidad o solo parte de él, ¿no? Pero por eso nuestro cerebro se ve más especializado en lo que sí hacemos. También les dejé tareas de casa que fueron sopas de letras, y laberintos, ¿no? Y ya el contenido de este módulo, lo que vamos a ver son, por qué es la memoria, qué es la memoria, cómo se daña la memoria, y pues les vamos a dejar tarea. Que primero, me gustaría decirles que, pues, la memoria suele ser como la zona de conocimiento más popular, ¿no? Que siempre se habla de la memoria. Siempre es lo primero que también las personas detectan en donde tienen fallas, y con justa razón, ¿no? Gran parte de la memoria nos ha formado por lo que somos. Nos ha formado, nos ayuda a ser lo que somos ahorita, por medio de experiencias aprendidas y recordadas. Y pues somos lo que recordamos, y justamente por eso es la memoria de lo más, ¿cómo se llama?, más popular cuando hablamos de zonas de conocimiento o de habilidades cognitivas, ¿no? Entonces, ¿por qué la memoria? Pues tenemos memoria colectiva, ¿no? Tenemos justamente una memoria que más que individualista tenemos apegada a saber nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra cultura, qué es lo que acostumbramos, por ejemplo, en la familia, qué es lo que se ve bien, lo que es mal visto, y no solo dentro de nuestra familia, pero pues tenemos una memoria colectiva en el sentido de que es lo que pasa en nuestra comunidad, en nuestra cultura, en nuestro, ¿cómo se llama?, nuestra identidad como mexicanos, como jaliscienses, como de Ciudad de México, del estado, ¿no? Nuestra identidad como tal viene de una memoria colectiva, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos en ciertos estados? Si, por ejemplo, son de Jalisco, es como pues a lo mejor parte de la memoria colectiva es decir, las tortas ahogadas también buenas, la carne en su jugo, ¿no? Y eso forma parte de la identidad colectiva y de la memoria colectiva, o que el simple hecho de que Navidad se celebre con toda la familia, o que se reúnan, o que coman un platillo en especial, que en cierta fecha dan un grito, etcétera, ¿no? Todo eso es memoria colectiva, es memoria que hemos adquirido por medio de vivir en una cultura y en un grupo social, ¿sí? Sabemos lo que pasa con nuestra historia, incluso pues tenemos historia especializada en nuestra cultura o en nuestra historia, a veces no tan buena pues, pero pues la tenemos. Sabemos, por ejemplo, reconocer platillos, que si es mexicano, si no, y también cosas que a lo mejor nunca hemos visto en persona, pero sabemos lo que son, como la pirámide, ¿no? Que saben que es representativa de nuestra cultura y todo,
Y no es necesario haberla vista para saber eso, ¿no? Es como una memoria colectiva, entenderlo. Ahora, tenemos memorias reprimidas. Y aquí voy a ahondar en cosas delicadas que aborda la ciencia y pues como todo lo mágico, místico, porque vamos a hablar de memorias reprimidas porque son memorias que sí pasan, o sea, son memorias que ocurren, pero reprimimos. ¿Por qué? Porque a veces el recuerdo es muy fuerte, nuestro cerebro a lo mejor es muy sabio y dice, esto no es bueno para recordarlo, es algo muy traumático o es simplemente algo que no recordabas por cierta cosa o cierta situación. ¿Y por qué digo que abordamos al límite? Porque son cosas que sí sabemos que pasan, ya es registrado, ya es conocido que pues sí podemos tener memorias reprimidas, pero no es como lo plantean en las películas tampoco. Se trata de eso que de repente recuerdas así que tu papá realmente fue alguien más, cosas así que ponen las películas a veces muy exageradas. Lo que sí ya se ha ocurrido es que traumas infantiles sí pueden ser a veces reprimidos o simplemente acciones que incluso uno hizo, podemos reprimirlo porque pues no nos gusta recordarlo. Y ahora, tiene mucho que ver con lo que había dicho Freud, que es justamente lo que se basa en el psicoanálisis del inconsciente y del consciente. Yo no me gustaría abordar eso porque no abarca como mi especialización del cerebro y comportamiento, sino que Freud decía que tenemos recuerdos reprimidos o un inconsciente que básicamente era inconsciente porque no obstruía como nuestra funcionalidad o no teníamos que recordar como un mecanismo de defensa, ¿no? Y era cierto, hasta cierto Freud era como, tenía razón en este sentido, pero como que como lo manejó él no estoy totalmente de acuerdo. Y justamente, ¿por qué? Porque también tenemos algo que se llama recuerdos falsos. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces la memoria no es el mejor testigo en ningún sentido. O sea, a veces nuestros recuerdos pueden ser muy falsos y en el sentido de que hay un caso justamente de un terapeuta, de un psicólogo que hipnotizó a una niña, ¿no? Para supuestamente sacar esta memoria inconsciente o esta memoria, ¿cómo lo manejamos? Reprimida, ¿no? Resulta ser que en terapia de hipnosis, pues, es muy peligrosa porque sugestionas mucho al paciente. Es decir, lo sugestionas en el sentido de que está en un estado de vulnerabilidad, de atención y consciente, que si tú le dices algo, se lo puede creer y puedes hacerle creer cualquier cosa. Entonces, lo que pasa es que este psicólogo aplicó la técnica de Freud hipnosis o del psicoanálisis y justamente, supuestamente, esta niña recuerda que tuvo recuerdos satánicos, que hacía reverencias a Satán, que hizo sacrificios, que llegó a participar en cosas terribles como homicidio y violación, o ser partícipe de que ella en la infancia la violaban, y luego más adelante vieron que estos eran recuerdos implantados o sugestionados por el mismo terapeuta, para decir que su terapia era funcional y que, pues acá están los recuerdos más atroces, ¿no? Cuando eran recuerdos implantados por él porque en un estado de vulnerabilidad consciente, manipuló los recuerdos. Y esto no necesariamente tiene que pasar como lo menciono, de que necesitas estar en un estado, ¿cómo se llama? Hipnóptico para que te jueguen con tu memoria o que implanten recuerdos o tener recuerdos falsos. No, esto pasa también, por ejemplo, hay veces, y lo pueden atestiguar con familiares que a veces recordamos las cosas muy diferentes. Y es porque a veces ponemos cosas que no están ahí o completamos el vacío de información que tenemos de ese recuerdo con recuerdos falsos. Por ejemplo, según yo, de infancia, yo estaba en Estados Unidos cuando pasó lo de las Torres Gemelas. Y según yo recuerdo haber visto a las Torres Gemelas quemándose. Y según yo era un recuerdo muy vívido que me tocó ver. Pero cuando me pongo a ver los hechos, es que yo vivía en un estado completamente diferente y muy alejado de las Torres Gemelas.
sea, no era posible que yo lo haya visto. Y cuando ocurrió yo estaba en la escuela, entonces yo no me enteré hasta que salí de la escuela y llegué a mi casa. Entonces, ese es un recuerdo que según yo tengo de que yo vi a las torres, pero es falso, es sugestionado porque recuerdo las noticias, recuerdo que fue un impacto muy fuerte, recuerdo haber visto los videos en la tele y recuerdo después que yo tenía ese recuerdo falso. ¿Por qué? Porque yo nunca estuve ahí, yo estaba kilómetros fuera de ese lugar, pero viví toda esa conmoción que hubo durante esa época y me hizo creer, o en mi memoria falsa fue creer que yo estuve ahí. Y eso pasa más común de lo que creen. Justamente, ya ahorita la memoria del testigo están viendo los policías, ¿cómo se llama? Ahí en Estados Unidos, que no es tan fiable. 50% de las veces queremos recordar al que nos hizo daño, pero la verdad es que no recordamos del todo. Damos rasgos similares y esos rasgos pueden ser alterados. Es decir, si tú estás queriendo describir a tu asaltante, etcétera, y por ejemplo tú dices, pues la estatura, y te dice el policía, es alto, era alto, y tú, sí, era alto, y era flaco, sí, flaco, y era así, iba vestido, sí, me acuerdo, siendo que probablemente ni siquiera te acordabas realmente, pero estás siendo sugestionado a creer que así era el perfil de la persona, y a lo mejor porque otra persona te lo está diciendo, o simplemente porque tu cerebro quiere completar esa información que hace falta, y por eso se le llama también memoria de testigo, que no es fiable en la memoria del todo. Hay cosas que estamos rellenando para no tener huecos en nuestros recuerdos, ¿sí? Pero esto no quiere decir que todos nuestros recuerdos sean falsos o que no tenemos experiencias muy vívidas, como la que les digo cuando van caminando y preparan algo o huelen una comida que les recuerda a cierto momento, o a cierta reunión, o a cierta, etcétera, ¿no? Eso puede ser muy cierto, no es un recuerdo falso que está tan emparejado con el olor, con la sensación y todo eso, que por eso sabes que es real. Pero hay otros que sí pueden ser completamente, yo les digo relleno como tal, ¿no? Para rellenar esos espacios que a veces no recordamos del todo. Ahora, justamente hablando de esto, podemos hablar de la memoria y el arte, ¿no? Estos artistas que pueden hacer una obra o recordar su hogar sin estar ahí mucho tiempo. Por ejemplo, se me fue el nombre de este artista, pero arriba podemos ver un dibujo de la Toscana de Italia, ¿no? Como él lo dibujó a mano, a memoria. O sea, no vio una foto, no estaba viéndola. Este es alguien que durante toda su infancia vivió ¿cómo se llama? En Italia, justamente en esta área, pues, la Toscana, y que se fue a San Francisco desde que era niño. Bueno, o sea, desde que era como adolescente, iniciando, y ya era un adulto que llevaba casi toda su vida en San Francisco, y que él dice, pues que yo recuerdo la Toscana, fue recuerdos muy vívidos para mí, lo encanta, y hizo justamente este dibujo allá en San Francisco, después de casi toda su vida haber estado allá. Y se fijan, puede ser que no sea exactamente como tal, como él lo recuerda, pero es muy parecido. Y es que tendemos a veces recordar más detalles que generalidades, o a veces recordamos más generalidades que detalles. Pero el chiste es que se fijan cómo es la diferencia de que hay una similitud muy grande, pero a la vez hay detalles muy diferentes, ¿no? A como él lo recordaba ¿cómo se llama? Su hogar de la infancia, a como él como realmente estaba. Mira, hijo. Y justamente es eso, ¿no? En la memoria del arte, muestran cómo a veces diferenciamos las formas en que vemos las cosas, cómo nuestra percepción afecta en cómo recordamos las cosas, ¿no? No sé si les ha pasado que con un familiar que están hablando de algo y difieren en opiniones, como en percepción, de uno dice, no, es que yo vi que tal persona está muy enfadada y por eso lo dijo así. Y otra persona dijo, no, estaba cotorreando, estaba siendo gracioso, estaba siendo payaso y por eso lo dijo así, pero realmente era una broma. A veces pasa, y es porque la percepción que tenemos nosotros, como nosotros entendemos la información que recibimos, va a afectar también la memoria, ¿no? Va a afectar cómo nosotros recordamos esas situaciones. Y pues
hablando ya de la importancia de la clínica en la memoria, y es que la memoria está involucrada en casi todas las actividades diarias, casi todas nuestras actividades que hacemos día a día está involucrada la memoria. Si queremos cocinar, tenemos que recordar dónde están las cosas, qué es lo que queremos cocinar y cómo se hace el platillo, ¿no? Si queremos ir a pagar, ¿cómo se llama? Deudas o pagar servicios, tenemos que saber nuestro nombre, nuestra clave, y tenemos que saber cuánto, tenemos que recordar cuáles son las cantidades de nuestros billetes, cuánto valen, la moneda, etcétera, ¿no? Son actividades, la memoria básicamente es que genera un impacto enorme en nuestras actividades del día a día. Es recordar dónde dejamos alguna cosa, reconocer lugares visitados, saber cómo llegar a lugares, realizar un trayecto familiar, recordar citas, aprender nuevas habilidades, llevar a cabo rutinas, tomar medicamentos, alimentar mascotas, alimentar tú mismo, etcétera, ¿no? Por eso es tan importante y por eso se ve, aquí podemos ver cómo justamente estas proteínas que estábamos hablando de las placas betamiloides y las marañas neurofibrilares provocadas por la proteína tau, que son estas, que se pueden ver, aquí están las placas y aquí están las, cómo están con las placas y las marañas, que esta es una, ¿cómo se llama? Una persona con Alzheimer y esta es una persona sana, ¿no? Células sanas. ¿No? Persona con Alzheimer, persona sana, ¿no? Y justamente se ve el deterioro, comienza en una de las zonas donde más se ve, ¿cómo se llama? Involucrada en la memoria, que es justamente el hipocampo, que está aquí justamente en medio. Recuerden que les dije que está por el lóbulo temporal, pero está como por afuera, está justamente como en medio del cerebro. Si se fijan, esta es una imagen del cerebro cortado por mitad, así. Y justamente el área pintada es cómo se va presentando, o las neuronas donde más se empiezan a morir por estas condiciones de las placas y de las proteínas, empiezan a suceder justamente en la zona hipocampal del encéfalo del área temporal, ¿no? Que es donde tenemos el lóbulo temporal en medio del cerebro. Ahí está el hipocampo, y es justamente donde se empiezan a presentar comienza la muerte neuronal, y por eso la memoria suele ser la primera cosa afectada en el Alzheimer. Aquí se puede ver cómo del hipocampo poco a poco está abarcando más áreas parietales y temporales, ¿no? Ya pronto el aprendizaje, la resolución de problemas, hasta la vista puede ser afectada, ya conforme vaya avanzando la enfermedad. Aquí se puede ver. Porque recordemos que lo que hacen básicamente las placas betamiloide y tau es que generan estas condiciones donde la neurona muere, pero no es como que una neurona muere y ya tienes problemas de memoria, no. Es una continuidad de muerte neuronal que llega hasta un punto donde ya se manifiestan los problemas de memoria, o ya se manifiestan los problemas cognitivos, ¿no? Y no es como de un día para otro, son años, y por eso tarda en presentarse a veces a una edad más avanzada, porque todos tenemos problemas de estas proteínas, solamente que las de personas con Alzheimer las tienen a un nivel excesivo que provoca la muerte neuronal rápida y de grandes cantidades, que ya hasta que se vea manifestado en problemas de memoria o de otros dominios, ¿no? Es una pregunta, es una película que yo les recomiendo que vean, que habla justamente de alguien que tiene amnesia retrógrada, que no recuerda cosas nuevas, nada más recuerda su pasado hasta cierto punto. Y todo lo nuevo aprendido lo olvida cada vez que se duerme. Entonces él crea estrategias, este personaje, para poder resolver un crimen pasional que le hicieron, que fue justamente matar a su esposa. Y las estrategias que él implementa es como tatuarse, tener notas. Es una muy buena película que te pone en perspectiva de una persona que sabe que tiene problemas, que es consciente, que no recuerda nada nuevo, y que cómo se afronta esto. Se las recomiendo completamente si no la han visto.
¿qué hora es? Pues, sí. Muy bien. Pues, ¿qué es la memoria también? Muchas preguntas que podemos hacer acerca de la memoria es cuáles son los procesos clave de la memoria, ¿no? O sea, qué es lo que está involucrada que nos hace recordar y cuáles son los diferentes tipos de memoria que hay. Como les dije, todo trabaja en conjunto, pero nos gusta diferenciar los tipos de memoria o separarlos porque son más fáciles de explicar y de estudiar. ¿Dónde se guardan los recuerdos dentro del cerebro, no? Y es justamente lo que ya le estaba hablando un poquito del hipocampo, lo que vamos a ver más determinado, más a detalle aquí. Pues para que tengamos memoria tenemos que tener unos procesos básicos que es atención, codificación, almacenamiento y recuperación. Entonces, la atención es necesaria porque si no tienes atención, si no puedes enfocar la atención, ¿cómo vas a recordar algo que no le pusiste atención? Entonces, la atención es el primer paso y a veces cuando evaluamos a una persona que dice tener problemas de memoria, lo primero que nos fijamos es ver si no tiene problemas de atención más bien, si puede dirigir su atención, si puede prestar atención, porque sin eso, pues ya desde ahí estamos hablando de que no entra la información, ¿sí? Entonces ya cuando vemos que sí tiene atención, luego pasamos a la codificación, que la codificación es interpretar todo lo que estamos recibiendo del mundo externo. Es decir, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que vimos, eso es codificarlo. Saber qué es lo que representa en nuestro mundo eso. Esa imagen, ese sonido, ese sabor, esa es la codificación, ¿no? Ya si se codifica bien, todo pasa, está bien. Se pasa al almacenamiento y vamos a ver que hay diferentes tiempos de almacenamiento, diferentes clases de almacenamiento, pero si se almacena bien o si se almacena en su tiempo debido, no vamos a tener problemas para luego recuperar, ¿no? Porque gran parte, el proceso final de la memoria es justamente recuperar aquel aprendizaje, aquel recuerdo o aquella experiencia que necesitas para resolver tu problema o para simplemente, pues, recordar algo, para vivir una experiencia nueva. Entonces, los procesos de la memoria de la atención, tenemos que notar que hay en el ambiente para poder recordarlo, ¿no? Si yo no pongo atención a mi ambiente, pues no voy a saber dónde estoy, ¿no? Y luego volveremos a esto en la próxima zona de conocimiento, porque vamos a hablar justamente también de la atención a más profundidad. Ahorita nada más quédense con esto de la atención, porque lo vamos a ver en un módulo. Pero básicamente la atención es importante porque es identificar dónde estamos parados, qué es lo que estamos haciendo, qué actividades vamos a hacer, ¿no? Es poner atención a nuestro contexto. La codificación es la traducción de la información, como les dije, puede ser almacenada en el cerebro y un ejemplo de codificación es como esto, mira. Van a estudiar estas palabras, ¿no? Las van a repetir. Verde, lluvia, calabaza, camión, jirafa, chocolate, martillo y zapato. Okay. Todos leanlas, todos estudienlas, revísenlas, vuelvenlas a decir en orden, vuelvenlas a leer en orden. ¿Sí? Y ahora ustedes están poniendo atención a las palabras, están diciendo, el verde, y ya saben, ya están codificando qué es el verde, ¿no? La lluvia, qué es la lluvia, qué es la calabaza, qué es el camión, ¿no? Y seguro ya saben lo que significa cada una de esas palabras. Entonces, ahora díganme, de esa lista de palabras, ¿cuántas recuerdan? Verde, Todas. calabaza, lluvia. Lluvia, calabaza, camión, jirafa, chocolate, que tenía las letras más grandes, martillo y zapato. Ok. Ya con eso simplemente me habla de que tu proceso de codificación está bien. ¿Por qué? Porque pudiste poner atención y aparte pudiste decirme las palabras hasta en orden, ¿no? Hasta cierto orden. O sea, ya sabes cuáles son esas palabras. Bueno. Algunas fueron fáciles de recordar que otras, ¿no? ¿Y por qué fue esto? Porque si las ven de regreso, pueden notar que algunas palabras están diferentes. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien la de calabaza. ¿Por qué? Porque estaba en otro color, ¿no?
Chocolate porque está grande. Chocolate porque está Las letras grande. grandes. Ajá. Y eso es también nada de cómo están codificando. Además, yo tenía ¿no? otro tipo de letra. Se fijan cómo también eso le llama, cómo la codificación lo codifican mejor porque justamente están viendo diferencias, están poniendo atención en las diferencias. Entonces, la información puede entrar a la memoria de muchas formas y esto es por medio de nuestras sensaciones, ¿no? Puede entrar por cómo suena, cómo luce, cómo huele, con lo que significa, etcétera, ¿no? A veces no es tanto que recordemos solo palabras o lo que vivimos, también recordamos cómo se vio algo, cómo huele algo, cómo se siente, ¿no? Que me faltó poner aquí, cómo se siente algo y cómo suena. Entonces, el proceso de codificación es identificar eso justamente, de que cómo pues lo codificas como sonido, lo codificas como un significado, como una palabra, como algo, cómo se ve, cómo estás codificando esa información en tu cerebro, porque al final de cuentas, si no pudiéramos codificar, no podríamos identificar estas cosas, no podemos identificar cómo luce, cómo huele, qué significa. Y luego está el almacenamiento, que vamos a ver que cómo se retienen las cosas y los recuerdos pueden ser almacenados, organizados en diferentes formas, que esto ya de seguro ya lo han escuchado, que puede ser por tiempo, ¿no? Que depende de, tenemos la memoria sensorial, que es como un recuerdo instantáneo, momentáneo de cómo algo a lo mejor sonó, olió o se sintió, ¿no? Y luego tenemos la memoria a corto plazo y que es memoria operativa, que es de menos de 1 minuto, que la memoria a corto plazo es, por ejemplo, que te estés repitiendo un número telefónico y te acuerdes al momento de marcarlo, pero esto no se consolida, eso, Dice. no se consolida completamente y se pierde y se queda como memoria a corto plazo, no se pasa a memoria a largo plazo, que puede ser retenida días, meses, años, ¿no? ¿Y por qué días? Porque a lo mejor se acuerda que tiene una cita en una semana, ¿no? Ya recordó, eso ya pasó a una memoria a largo plazo, porque está recordando que hay, que en días va a tener una cita. O que su siguiente revisión es en 6 meses, ¿no? O en 1 año, dependiendo de la revisión. Entonces, las cosas se pueden recordar por plazos. A lo mejor recuerda que en 3 meses tiene una cita al médico, pero ya después de tener la cita ya no recuerda hace cuántos meses tuvo la última cita, a lo mejor. Y ya es memoria a largo plazo porque recuerda que en cierto tiempo va a tener otra cita, pero se le olvida en cuanto la tiene, ¿no? O sea, no la vuelve a recuperar como tal. Entonces, la memoria a corto plazo es todo aquello que también se olvida en ¿cómo se llama? En un tiempo determinado, como en el nombre de alguien que te acaban de presentar, ¿no? A lo mejor te acuerdas luego cuando te lo presentan, sí, Jaime, ¿qué onda, Jaime? Y luego ya pasa media hora a lo mejor y vuelves a platicar con esa persona y te quedas, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Sí, Jaime, ¿no? Pero pasa, esa es la diferencia de que cómo se almacena la memoria de la información. Y ahora la memoria sensorial es súper cortita porque ni siquiera a veces es por mero, ¿cómo se llama? Mera reacción a veces, ¿no? Cuando escuchas algo, volteas y pues no le pones atención, pero recuerdas a lo mejor en ese segundo, pues sí, sonó algo. O recuerdas un sonido tal cual luego, pero luego después se te olvida porque no pasa memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, ¿no? A eso se refiere la memoria sensorial. Y también podemos recordar las cosas por contenido. A veces hay personas que recuerdan las cosas visuales con mayor facilidad, a veces recuerdan las cosas por olor con mayor facilidad, por cómo huelen algunas cosas o cómo saben. Algo que tengo muy, muy presente es que, por ejemplo, las personas ya con demencia avanzada o con Alzheimer tienen muy buena memoria para la música, que a lo mejor no recuerdan el artista o el nombre de la canción, pero la tonalidad les trae como recuerdos o los pone de buen humor porque aunque no se acuerden exactamente el contexto de esa canción,
como que la emotividad y la sensación de que la ha escuchado, que le provoca felicidad, sigue ahí. Entonces, la música es una gran herramienta terapéutica para personas con Alzheimer. ¿Sí? Los pone en un buen ánimo. Y más si es música que sabes que les ha gustado, les gusta. Ahora, por contenido también está la memoria visual. Este artista que dibujó su casa de la Toscana de memoria, también dibujó el callejón por donde vivía de la infancia, ¿no? Y la misma historia, o sea, se fue desde como adolescente a Estados Unidos y ya después de estar años viviendo allá, volvió a como dibujar la calle de su casa, que este es el dibujo y esta es la realidad, ¿no? Se fijan cómo, pues sí tiene ¿cómo se llaman? Las cosas como generales, sí las recuerda, como lo visual de cómo se separaban el camino, cómo se veía el edificio, pero ya cosas más específicas como cuántas ventanas había o si, o cómo estaban los ladrillos exactamente, o la tubería, normal. La memoria visual puede ser muy buena, pero también depende de la persona, ¿no? Y tenemos también por contenido como la memoria verbal. A veces personas, por eso siempre evaluamos las dos, porque puede ser que no tengan problemas de memoria visual, recuerde cómo se ve algo, su casa, etcétera. Entonces a lo mejor lo dañado es la memoria verbal, ¿no? Cuando le dices, a ver, le das indicaciones a una persona de demencia, a lo mejor no lo hace. ¿Por qué? Porque no tiene memoria verbal o no tiene atención, pero no tiene memoria verbal porque le dices, ve y lávate las manos, ¿no? Y a lo mejor se le olvida lo del lavate o lo de las manos, ¿no? O toda la oración, porque es lo que está siendo afectada es la memoria verbal. Por ejemplo, ahorita, helado, gato, cazuela, imán y manzana. Y estas son las dos diferentes. ¿Cuál para ustedes es más fácil recordar? ¿Sería más fácil recordar de memoria visual, como los imágenes, o las palabras tal cual? Palabras. Helado, gato, cazuela, imán, manzana. Helado, gato, cazuela, imán, manzana. ¿No? Pero esas son las diferentes formas de que se pueden almacenar también, tener nuestra memoria de manera verbal o memoria visual. La espacial. Esto lo usamos mucho cuando nos estamos dirigiendo. Claro que cuando nos vamos moviendo a cierto lugar, tenemos que tener un constante recordatorio de dónde estamos y a dónde nos dirigimos, ¿no? Para empezar. Y cuál es la mejor ruta. Entonces también tenemos que recordar qué calles, qué caminos, qué formas son las mejores de llegar a cierto lugar, ¿no? Cuando dejamos estacionado el carro, ¿dónde lo dejamos estacionado, ¿no? Y eso es memoria espacial. Es dónde tenemos que dirigir nuestro cuerpo o en nuestro espacio físico, nuestro entorno físico para dirigirnos a donde tenemos que llegar. Y muchas de las veces no tenemos que recordar cosas ni visuales ni verbales, no tienes que recordarte las calles, no tienes que recordar que si hubo un árbol o un edificio, sino simplemente a veces el simple hecho de ir caminando, ¿no? Ya tu cuerpo ya sabe dónde ir. Cuando tenemos una ruta muy cimentada, ya sea en el carro o caminando, a veces estamos en automático, a veces no estamos pensando de que tengo que dar vuelta en la calle Toscana, ¿no? Que ahí es memoria verbal. Y tengo que ver tal edificio que quiere decir que ya estoy llegando. Eso es memoria visual, ¿no? Aquí en memoria espacial es simplemente cuando a veces vamos en automático, que nuestro cuerpo podemos ir pensando mil cosas y de repente ya estamos donde queremos estar, ¿no? O vamos manejando y no me pasa que, ya llegaron a la casa, ¿no? Y es justamente esto de memoria espacial, ¿no? Es cómo dirigir nuestro cuerpo, cómo dirigirnos a tal lugar o regresarnos de tal lugar. Y es otro tipo de contenido de memoria. También tenemos por tipos, que es recuerdos personales, que es la memoria episódica. Tenemos de conocimientos generales y de rutinas, ¿no? El conocimiento general es la memoria semántica. Y vamos a ver más tipos de memoria, pero yo creo que ahí vamos a terminar esta clase. Vamos a dejarla aquí y en la siguiente vamos a terminar esto de memoria y vamos a repasar un poquito lo que vimos hoy, pero vamos a continuar la siguiente clase. ¿Les parece? ¿Alguna duda hasta el momento? Maestro, las tareas se las enviamos por medio de WhatsApp o individual a su chat individual.
Pueden enviármelo a mi WhatsApp personal, no al del grupo. Ah, ok. O sea, mi WhatsApp, que ahí está en el grupo, ahí lo pueden sacar. Pues si no, Para que sacarlo, también porque ya se no lo lo envié. Ahí me lo pueden mandar o les diría que por correo, pero ahorita todos mis correos están saturados y no me pasaron. Déjenles, les pido la contraseña del correo de la clase para que pueda acceder a ella y ahí me puedan también mandar sus tareas para los que quieran mandármela por correo. Maestro, otra pregunta. A mí también una palabra no me apareció. De la sopa de letras. Había una que sinapsis no me apareció, pero en el segundo, micra, no me aparece, aparece micro. Micro, sí, creo que micro es la que está mal. Ah, Micro es la que no va a ser muy difícil encontrar o no va a encontrarse. sí, porque dice micro, no micra. Sí, no. Porque Yo lo encontré, pero lo encontré no lineal, así como dándole curvita. Sí, no. Ah, ¿en curva? Ah, porque yo No, lo pero encontré eso está lineal. mal, por eso les digo, la palabra Está como mal. tal en la lista está mal. No le hagan caso. Si no encuentran micro, no, esa es la única que está mal. Ah, ok. Está bien, gracias, maestro. No, ¿de qué gracias a ustedes? ¿Alguna otra duda? Maestra, yo no he mandado tarea porque usted dijo que no. No se Hay que preocupe. mandarla. Recuerden que la tarea es por si quieren que yo la revise. Yo no les voy a exigir la tarea como si fuera calificación. La tarea es para ustedes y para su repaso. Para que ustedes repasen la clase y para que ustedes ejerciten el cerebro con las actividades o las lecturas que hay ahí. ¿Sí? Es para ustedes la tarea. Gracias. Entonces, si ustedes quieren hacerla y no están muy seguros o tienen dudas haciéndola, me pueden comunicar o me la pueden pasar y me pueden decir, puede revisar a la profe o puede decirme cómo se hace esto, no lo entendí. Para eso estoy, ¿no? Pero como tal, yo no tengo una agenda anotando quién me entregó tarea y quién no. ¿Sí? Porque no les voy a poner calificación. Yo quiero que eso lo hagan para que ustedes repasen y para que ustedes se ejerciten. Ok. Ay, gracias. No, ¿de qué? Gracias, maestro. No quiero que sea una modificación para ustedes. Tengo que tener la tarea en tal día. No se trata de eso. Haciendo un comentario. Dígame. Clase muy dinámica, muy activa, muy entusiasta, muy enriquecedora y demasiada información. Sí. Mucha información. La verdad que necesitamos pegarnos un poco más a la computadora para sacar todo tipo de memoria que mencionaste, si es que queremos recordarla, ¿verdad? Porque para mí en lo personal es muy difícil recordar toda esta información. Claro. Y para eso está también su libro de trabajo. Ahí está, y todo esto también, gran parte de esto viene ahí y les sirve de repaso, si lo quieren tener guardado, si lo quieren revisar cuando sea que ustedes quieran. Los videos también va a estar para su uso cuando quieran. Y muchas gracias por sus comentarios. Yo nomás espero mejorar y hacer mejores estrategias para que ustedes sean más fáciles de aprender. Y no tienen que aprender todo, o sea, de que saberlo por pie de la letra, pero una generalidad para que conozcan y saber que ahí va a estar la información si quieren regresar a ella. ¿No? Gracias. No, gracias a usted. Que estén bien, bonito fin de semana. Hasta luego. Gracias. Ahí estamos, cualquier cosa ya tienen ahí mi WhatsApp privado, porque el grupo lo desactivan, pero ahí está mi número, entonces ahí lo pueden sacar y pueden comunicarse conmigo. Maestro, la próxima clase no voy a poder asistir porque voy a estar de vacaciones. No se preocupen, ustedes váyase a donde vaya a ir con su familia, váyase de vacaciones, disfruten. Sí, ahí va a estar el video. Soy Ana Rosa, ¿eh? Sí, claro, ahí va a estar el la video próxima cuando lo quieran, cuando lo quiera ver. Sí, está bien, gracias. Gracias, maestro. Bye, bonito día, bonito fin.